but I don't. There's a place downtown where the feels will come around. It's a hole in the world. Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? ¿Alguien que intentaba espiarnos? No hice nada, eso dicen todos. Como sea, te atrapamos donde no debías estar. ¿Quién te envió? Habla. ¿No te envió nadie? Qué extraño. Para pasar esta fortaleza, necesitas específicamente las instrucciones de un líder, como yo. Entonces, está más que claro que alguien te envió. No, deja de negarlo. Son excusas baratas que no irán conmigo. Además, ¿quién ha sido tan descarado como para enviar a alguien tan interesante, con una belleza indescriptible? Parece ser que alguien no quería hacer el trabajo sucio y te envió a ti a hacerlo. Dime, ¿es por algún cambio en particular? ¿Algo que valga la pena? Porque adentrarse en mi fortaleza no tiene dos caminos más que la muerte o la muerte. Y claramente tú vas directo a ella. Deberías agradecerle a la persona que te envió a tu líder y dile desde el más allá que ha fracasado. Como sea. Déjame, antes de que se la lleven, quiero hablar un poco más. Me intriga esa manera de retorcerte en la silla. A ver, este rostro tan lindo no lo he visto en ningún lado. Normalmente conozco a los que son, ya sabes, esclavos de los demás líderes de los otros bandos. Pero a ti nunca te había visto. Sin embargo, sé que no has podido saltar la valla protegida, así como así. Sabías los mecanismos para evitar la alarma, y eso claramente te lo dijo alguno de tus líderes. No intentes seguir negando, porque yo no voy a caer. Además, esto ha pasado muchas veces, pero esta es la primera vez que estoy hablando con alguien como tú. A los otros simplemente los lanzábamos al pozo y que allí abajo se encargaran mis queridas mascotas. ¿Qué mascotas? Bueno, yo les llamo colmillos. Aunque si te refieres a qué los que son específicamente, son cocodrilos. Debo tener media docena ahí dentro. Y ellos están al acecho todo el tiempo. Y con hambre todo el tiempo. Y yo creo que una carne tan tierna como la tuya sería un banquete especial para ellos. Pero eres la primera femenina que pisa este lugar. Y es por eso que
Me intriga saber cómo te escogieron en el bando en el que estás y cómo fue capaz de que te enviaran aquí. Ja, tú te ofreciste. Bueno, ¿y por qué te ofreciste? Cuenta con detalles, no tengas miedo. Aquí amamos los detalles. Necesitabas dinero. Ya veo, eso necesitan todos antes de adentrarse, ya sabes, en su destino. ¿Y cuánto te ofrecieron por tratarme de sacar información? 15 millones. De verdad. No tienes idea, ¿verdad? Eso no es nada. Creí que serían 70 millones o algo así. Este lugar es de hierro. Ya pasaste la primera prueba, que fue burlar a mis hombres de seguridad y a la alarma. Pero que te ofrezcan 15 millones es nada. ¿Crees que tu vida vale eso? ¿Crees que tu miserable vida vale esos 15 millones? Solo necesitabas. Bueno, yo creo que tal vez usurpando algún lugar o realmente robando consigues más que eso. Pero no. Aquí lo que acabas de hacer por ese monto es nada. Nada comparado con lo que yo podría darte por día. Eso no quiere decir que te quedarás. Solo un ejemplo. Si tu líder te dio 15 millones, yo te daría 40,000. Sí. 40,000 millones. Eso es a lo que me refiero. ¿Ves la diferencia? Pero bueno, aquí estamos. Enfrentarás tu destino, está claro. No me quedaré con las manos vacías. Entraste a un lugar donde no debías y... ya sabes, estabas por cometer un crimen mucho más de lo que cometemos nosotros, y es arrebatarnos la información. Sé que muchas personas me quieren bajo tumba, pero me da pena que aceptaras tal cosa solo por dinero. Ya sabes. Y ese monto no vale absolutamente nada por esto. Créeme. Normalmente la información que escuchan por ahí los que trabajan para otros líderes es algo común y que no es nada relevante. Por ende, si llegabas con algo de información a tu líder, no sería nada relevante. Y habrías arriesgado toda tu vida por nada. No pongas esa cara. Te estoy ayudando, de verdad. Te estoy diciendo que no valía nada, ni siquiera un segundo de tu tiempo, intentar quitar algo de información y adentrarte en esta fortaleza solo por 15 millones. Ay, ese bastardo te mintió. O bueno, te ha manipulado para
que hagas el trabajo sucio, eso sí. 15 millones no es nada. Para ti sí. Bueno, tal vez seas una ratona del pueblo. Y es por eso que vale más que cualquier parte del cuerpo de alguien miserable. Eso no lo discuto. Pero has cometido un grave error al adentrarte en mis tierras. Déjame pensar un momento. Dime cómo se llama el líder tuyo. Creo que ya puedo imaginarme quién es. Solamente una persona así de ratona puede enviar a otros a hacer el trabajo sucio. Dime cómo se llama. Te matarán. No importa, nosotros lo haremos primero. Así que da igual si me dices o no. Yo ya sé quién es, pero dímelo para confirmar. El líder Álvaro. Lo sabía. Lo sabía, lo sabía. Es pequeña. Había sido uno de mis trabajadores. Se rebeló al parecer y tomó otro bando. Quiere venganza porque no le dejé el puesto que él quería. Y era el de mi mano derecha. Yo no entiendo cómo es que forjó una alianza miserable solo para estar en contra de mí y buscar mi derrota. Y manda dulces damiselas en apuro a sacarme información solo para darle mis miserables 15 millones de dólares. Eso no tiene perdón alguno, señorita. Y yo creo que usted, después de todo eso, va a odiarlo. Porque la fase que has atravesado hasta ahora no es nada comparada con el resto. Deberías de agradecerme que te encontramos antes de que mis rayos láser te partieran en 10.000 pedazos. Sí. Tal vez te mandó también a buscar la bóveda, que está en el cuarto piso, en el pasillo a la derecha, puerta roja. Lo sabía, tu mirada dice que sí. Créeme, ahí solo escondo un lingote de oro. Es algo que muchos de los demás bandos están intrigados. Creen que ahí habrá la fortuna mundial, pero no. Un simple lingote de oro de quizás 12 kilos está ahí dentro. Y para ello tendrás que cruzar muchas trampas para llegar. Y yo creo que ver eso luego de atravesar cosas mortales sería una total decepción. Dios mío, hacía tanto que no me divertía. Bueno, eres alguien interesante, pero mi tiempo se acabó. Creo que es mejor dar un fin a esto. No pidas piedad. Sabías en lo que te estabas adentrando y aún así lo hiciste.
Muchos como tú han tenido un destino trágico, pero creo que una vez en mi vida seré amable con alguien que intentó sacarme información y robarme. Te meteré en un calabozo hasta mañana. Y mientras tanto, esta noche voy a ver qué haré contigo. Dudo mucho que quieras. Mm, ¿Y esa mirada? ¿Prefieres que acabemos contigo ahora o que lo piense esta noche? Al menos tendrás comida y agua. Yo creo que tu líder no hubiese hecho eso. Muy bien. Así que te dejaré en la celda y ya veré qué hago contigo después. Descansa. Buenas noches. ¿Qué tal estás? ¿Este lugar es de tu agrado? Discúlpame si no hay mantas para cubrirte del frío. No acostumbramos a dejar vivos a los que intentan colarse en ya sabes, mi fortaleza, absolutamente protegida. Creo que eres la primera. Te dije que mañana iba a tener la respuesta sobre qué pensaba hacer contigo, pero lo pensé bien y he venido aquí a hablar, a negociar. Si estás dispuesta a escucharme, claro. Pero si le honras silencio a tu líder, dímelo y acabemos de una vez con esto. Qué fácil. Muy bien. Presta atención, porque lo diré una sola vez. He pensado y he analizado cada palabra que has dicho antes. Busqué en los registros de Álvaro y al parecer no formas parte de ya sabes, su grupo. Al menos no desde hace mucho tiempo. ¿Hace cuánto que estás trabajando para él? 5 meses. Lo supuse. Lo que yo no entiendo es por qué Álvaro confió en alguien que solo trabaja con él solo hace 5 meses. Normalmente lo hace después de 1 año. Él es muy desconfiado. No te olvides que te dije que él trabajó para mí y él trabajó 15 años para mí. Créeme que su traición me ha dolido demasiado. Mucho más que perder a un ser querido. Él era antes mi mejor amigo y bueno, su ambición lo cegó y ahora estamos en uno contra el otro. Bueno, escucha bien. Te propongo un trato. Tu libertad a cambio de información de él. Sí, escuchaste bien. Tu libertad a cambio de información de él, de su bando, de su grupo, de lo que sea que esté planeando. Sabes de él, lo sabes.
¿No piensas decirme nada? ¿Estás totalmente segura de que piensas mantener silencio para... Oh, Dios, me está dando mucho sueño y hablar de esto me cansa más. ¿Piensas mantenerte en silencio para no delatarlo y buscar tu muerte? Eso es lealtad. Algo que él no tuvo. Pero bueno, si estás dispuesta a hacer eso, yo te... ¿Mm? ¿Qué quieres saber? Bueno, me interesaría saber cuáles son sus pasos. ¿Piensa atacarnos? ¿Piensa guardar y enviar a alguien más para buscar información por si fallabas? ¿Algo así? Entiendo. Sí lo supuse. Es por eso que estamos reforzando la entrada y las partes traseras y los cercos. Muchos de esos hombres tienen agilidad y entrar de puntillas es algo que saben mucho. Casualmente, los últimos 3 que han entrado a mi fortaleza fueron sus hombres. Claro que no les di tiempo ni hablar. Intentaron acabar conmigo mientras mis guardias luchaban contra él. Pero bueno, como tú no has hecho eso, eres alguien diferente. Alguien que creo que busca la libertad. No creo que quieras trabajar para él por placer o sí. Solo lo haces por dinero, claro. Eso está seguro. No diré que te tengo encerrada. Tampoco pediré que se entreguen solo para liberarte. Eso jamás lo haría él. Álvaro es alguien orgulloso y tiene muchos hombres detrás. Que uno desaparezca será reemplazado al amanecer. Así que ya tienes reemplazo muy seguramente. Por ende, te propongo que me des información de él y te dejaré libre. Y no volverás a pisar este lugar. Nunca más. De lo contrario, mis cocodrilos tendrán una cena espectacular. Dime dónde se ubica su grupo. Al norte de Chicago. Debí suponerlo. Varios de mis hombres tenían razón. Ahora lo confirmo. Bueno, gracias por esa honestidad. ¿Qué más? Bueno, pequeña. Eso era lo necesario. Además de que, bueno, tenemos bastante información de él que nos servirá para destruirlo. Y, bueno, sobre ti, te dejaremos libre al amanecer. Recuerda que no debes volver aquí y por tu bien no regreses a advertirle a Álvaro, porque nos enteraremos y te buscaremos y acabaremos contigo. Estamos haciendo un cambio, una vida por otra vida, y es un cambio justo que te interesa, así que deberías de agradecerme. Oh, qué descortés fui. No me presenté. Soy el líder, Zero Hanta. Pero dime Zero.
Fue un placer tener esta pequeña charla informativa contigo. Veo que estás cansada. Yo voy a dejarte. No estás cansada. Bueno, supongo que debes estar algo frustrada o sentirte mal por traicionar a tu líder. Es normal. Es muy normal. Te aseguro que tu líder sintió lo mismo cuando me traicionó. Solo que él quería venganza. Por algo tan estúpido como el puesto que perdió. Pero bueno. ¿Qué tiene? ¿Tengo algo en la ropa? ¿Qué? ¿Te gusta mi traje? Es el traje que uso siempre. ¿Por qué? ¿Quieres ver qué hay debajo de los que son líderes de una mafia? No te apenes, solo bromeo. Me gusta bromear con mujeres. Solo miro. Miro que también tienes atributos que a Álvaro le pudieron gustar. Una disculpa si soy atrevido. Pero eso es algo que a Álvaro le gusta. Supongo que has tenido noches de placer con Álvaro.